los hashtags que estamos usando para este evento es hashtag Seminario Dreamers, hashtag de aquí y de allá sin acento y hashtag Post Deportation. Son esos tres los hashtags. Ojalá nos puedan, otra vez, los repito, hashtag Seminario Dreamers, hashtag de aquí y de allá sin acento, hashtag Post Deportation. Esos son los tres. Pues muchas gracias a nuestras panelistas de hoy. Es siempre un gusto platicar con ustedes de manera informal y aquí de una manera más formal para que compartan con el público cuál es su perspectiva, desde dónde están trabajando y cómo es que ustedes están haciendo algo con el tema de los Dreamers en México y su conexión con los Dreamers en Estados Unidos. Yo soy Mercedes Caso, soy oficial de programas de la US Mexico Foundation y me gustaría tomar también la oportunidad de agradecer al equipo de la US Mexico Foundation, a Carla Pérez, a Stephanie Fernández, que están aquí, y a Gabriel Cortés, que está en Washington tuiteando. Entonces, también decir que estamos transmitiendo este seminario en línea. No sé cuántas personas están conectadas, sería interesante poder decir, esperemos que muchos, aquí y allá. Bueno, no sé si que me pueden decir qué pasa con Skype y con Carolina, y con Aileen, pero por cuestiones de tiempo me gustaría empezar pidiéndole a cada una de las ponentes que dé su propia semblanza breve, ¿no? Y que nos platique cómo es que están vinculadas cómo se vincularon o cómo es que están vinculadas con el tema de los Dreamers, desde su parte académica en algunos casos, o su parte profesional, o su parte personal. Si podemos empezar con Nancy y al final Aileen, espero. Breve introducción, gracias. Hola, buenos días, mi nombre es Nancy Landa, soy nacida de aquí, del Distrito Federal, pero llevada como niña indocumentada, donde establecí mi vida en Los Ángeles y viví 19 años, y en el 2009 fui deportada a México, entonces ya tengo 5 años viviendo un proceso de restablecer mi vida aquí. Yo no represento todas las historias de todas las personas que llegan aquí a México por un retorno forzado, pero espero durante el panel en compartir mi experiencia, capten los elementos que afectan a muchas de las personas que vienen retornando, no solo los Dreamers, pero en los paneles siguientes también a los niños que nacen en Estados Unidos de origen mexicano, que son forzados a regresar por sus familias, que también son deportadas. Gracias. Yo me llamo Jill Anderson, soy coautora del libro Los Otros Dreamers. Desde 2012 he estado colaborando y trabajando con jóvenes retornados y deportados aquí en México, jóvenes que fueron con sus papás de muy temprana edad, crecieron allá en los Estados Unidos y ahora se encuentran aquí en México otra vez, por todo el país. Y realmente ha sido pues un gusto y sigo aprendiendo de los jóvenes migrantes, tanto mexicanos, estadounidenses, que hemos mencionado, los refugiados y jóvenes de América Central que también tenemos en mente hoy. Pues con eso paso. Hola, buenos días, yo soy Maru Ponce, nací en Puebla y del 92 al 2006 crecí en Nueva York, estuvimos indocumentados como familia. Desde el 2006 regreso a México y he estado viviendo aquí en el DF, trabajando a diferentes empleos hasta 2012 que conocí a Jill, igual trabajando en call centers, conocí a la población de personas que han regresado a México o han sido deportadas. Me empecé a involucrar y ahora vengo como representante de la organización Dream en México, la cual está apoyando a jóvenes que han sido igual deportados o que regresan voluntariamente de Estados Unidos. Muchas gracias. Creo que Aileen todavía no se ha podido conectar. Vamos por cuestiones de tiempo a continuar con esto y en el momento en que se pueda conectar, pues aprovechemos todo lo que ella nos pueda platicar.
Teniendo en cuenta que esto se trata de un seminario abierto al público, en donde efectivamente hay algunos académicos y personas de sociedad civil y también algunos de gobierno, pero público en general, no todo el mundo, digamos, sabe de qué se trata el tema de los Dreamers, cuál es la realidad de los Dreamers, qué pasa con los Dreamers en México, quiénes son esos Dreamers. Llevamos algún tiempo ya en algunos paneles hablando de esto, y el panel de hoy tiene que ver un poco con poner ese contexto de quiénes son los Dreamers en México, cómo se vinculan con los Dreamers en Estados Unidos, por un lado, y qué sigue con los Dreamers, qué va a pasar con los Dreamers de ahora en adelante, qué han hecho y a partir de eso, qué va a pasar después. Entonces, me gustaría que tomáramos la ocasión, pensando que, como digo, el público es público general, de que cada quien de las panelistas describa quién es un Dreamer y cómo lo comparan, hablando de lo que el profesor Santos acaba de decir. Pues ha habido, históricamente tenemos décadas de relación migratoria de diáspora hacia Estados Unidos y también de retorno, pero ¿qué distingue a esta población de retornados con el resto histórico de otros personajes, otras personas que han retornado a México? ¿Por qué son especiales o diferentes los Dreamers? Y no sé quién quiera tomar la palabra. Pues muchas gracias y también por el tiempo. Ya pues voy a empezar y de hecho hoy escribí una pequeña historia que yo creo que pues se da en más detalle lo que están viviendo miles de jóvenes aquí en México. He indagado en esta historia de Patricia para ofrecer un ejemplo entre varios que vamos a exponer en esta mesa sobre la falta de respuestas por parte del gobierno estadounidense y el gobierno mexicano a la pregunta sencilla de los Dreamers en diáspora en México. ¿Cómo puedo contribuir a mi familia y a mis comunidades, tanto allá como acá, como una ciudadana reconocida, plena y digna? Es sencilla. Patricia Carolina Ruiz Cortés regresó a México en 2012 tras la deportación al firmar una salida voluntaria de su padre y la decisión de buscar las oportunidades negadas a ella en Estados Unidos, San José, California y Tijuana, Baja California. En 2013, ella escribió para el libro Los Otros Dreamers sobre su decisión difícil de retornar. Durante una etapa tan controvertida en lo que está conociendo como una de las eras más violentas en la historia de México, llegué de Estados Unidos con sueños inconclusos. El día que me fui de San José, mi madre lloró y mis amigos no podían creerlo. En ese momento no estaba segura de si en México iba a encontrar la dignidad y el respeto que me hacía falta como persona indocumentada, pero di un salto de fe por mi México. Como parte del proyecto del libro, estamos haciendo presentaciones y talleres en Estados Unidos. El 8 y el 9 de abril vamos a Chicago para presentar el libro y hacer unos talleres sobre la identidad transfronteriza. La Universidad de Illinois en Chicago invitó a Patricia a presentar su historia allí, viaje pagado. Patricia tramitó su pasaporte y hizo una cita con la oficina consular en Tijuana para solicitar una visa B2 para viajar como no inmigrante o para negocios o turismo. Ella habló con varios de los jóvenes retornados quienes han logrado pedir su visa B1 o B2. Las buenas noticias es que sí, algunos lo han logrado. Compartieron la información que han podido sacar atrás de sus experiencias y le echaron porras. Llegó a su cita con varios documentos, incluyendo su carta de invitación de la Universidad de Illinois. Durante la cita, el agente consular le preguntó si ella estaba estudiando la prepa en el Colegio de la Frontera Norte.
Con mucha paciencia explicó que no, que ella está estudiando el posgrado en Migración Internacional allí en Tijuana. Le preguntó si ella había sido criada en Chicago. Patricia, otra vez con mucha paciencia, respondió que no, que es invitada a presentar el libro en que ella había publicado su historia. Al final de su entrevista breve, el agente negó su petición. Su razón, que sus lazos a Estados Unidos están mucho más fuertes que sus lazos a México. Aparte de que es absurdo el hecho de poner en balance los lazos locales de un dreamer, o sea, una persona sumamente bicultural y bilingüe, la negación de la solicitud de Patricia representa la negación a su derecho de la movilidad educativa y profesional. No importa que desde su regreso Patricia haya trabajado como secretaria y traductora en la oficina de un empresario o como un pasante en un bufete de abogados en Tijuana. No importa que está estudiando su posgrado en el COLEF. No importa que hubiera calificado por DACA si hubiera estado allí en estas fechas. Y como cientos de los jóvenes retornados y deportados con quienes he platicado, no importa que está buscando con buena fe un camino viable hacia un estatus legal para realizar sus sueños aquí y allá. En México hoy en día hay 500,000 o más de jóvenes adultos quienes están retornados y deportados después de haber crecido en los Estados Unidos. Viven en Baja California, Nuevo León, Sonora, Puebla, DF, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Guerrero, Chiapas, Yucatán, Oaxaca y todos los estados del país. La mayoría de ellos viven en México con un ban, o la posibilidad de recibir un ban. O sea, esta es una prohibición de 3 años, 10 años o hasta de vida para poder solicitar y regresar al país, aún con una visa no inmigrante. Significa que no pueden solicitar ninguna visa. Todos tienen historias de vida parecidas a la de Patricia. Patricia me contó nuestra conversación. Yo me quedé en shock. Sucede que por estancias sin documentos, igual como sus compañeros ahora recibiendo DACA bajo la política, la acción diferida de Obama, también yo tengo un ban y solo podré volver a entrar si la próxima vez que solicito mi visa, el oficial cree conveniente recomendarme para un waiver. Como mencioné, el título del libro y el nombre del colectivo que se ha formado paso a paso con mi investigación, Los Otros Dreamers. ¿Quiénes son estos otros dreamers en México? Pues son los compañeros, vecinos y familiares de los dreamers en los Estados Unidos. La única diferencia es que por haber tomado la decisión difícil de acompañar a un familiar deportado o de haber decidido salir de las sombras de otra manera y buscar empleo o educación en su país natal, o de haber sido deportado después de 1 año o más en la cárcel, o hasta de haber sido deportado por una infracción menor, ellos se encuentran en México ahora. Es una cuestión de geografía, de timing, de suerte. Y a este lado de la frontera, ahora con la Embajada de los Estados Unidos, con la Secretaría de la Educación Pública en México, con las escuelas y las universidades por acá, la lucha sigue por el reconocimiento de sus derechos binacionales. Todavía no he preguntado a Patricia cómo ella se siente sobre su salto de fe, su leap of faith, ahora que tiene 3 años de regresar a Tijuana. Lamento que la realidad para ella, como para muchos, sigue siendo marcado por obstáculos e injusticia. Temo que su salto de fe hacia una vida con un estatus legal y digno, tanto en Estados Unidos como en México, sigue siendo un sueño invisibilizado y desarticulado de la política pública, tanto acá como allá.
Los jóvenes adultos retornados y deportados no representan un riesgo de volverse una carga pública, como le contestó la agente consular Patricia hace una semana. Y aquí hay que preguntar quién es la carga pública aquí. Al revés, tienen mucho para aportar y para contribuir a nuestros dos países. Gracias. ¿Alguien quiere expandir en su definición de Dreamer? Sobre todo me gustaría, como que tenemos la idea de esta descripción que nos pone Jill en la mesa, pero me gustaría que hablaran un poco de si se trata de un grupo homogéneo o heterogéneo en México. ¿Cómo es esa? O sea, entiendo hay incluso trilingües, Dreamers trilingües, ¿cuál es la condición de esos? O sea, entender un poquito más a fondo esas diferencias que mismo no definen a un grupo homogéneo. No sé si pueden ahondar un poquito en el tema de la diversidad del grupo en México y en Estados Unidos. Creo que y por eso también salió el concepto de los otros Dreamers, porque en Estados Unidos tenemos la idea de que el Dreamer es solamente la persona que tal vez nada más quiere continuar a la escuela y se ha portado bien, no ha crecido como una persona marginada o es visto por la sociedad como alguien que sea productivo. Pero aquí, y platicando también con personas que conocí, que me abrieron los ojos al llegar aquí a México y trabajar con ellos, jóvenes que eran expandilleros, jóvenes que tal vez no se les dio la oportunidad dentro de la sociedad americana donde estaban y fueron criminalizados desde muy pequeños. Entonces, para mí, creo que para muchos también, el otro Dreamer es eso, es hablar de estos jóvenes que fueron criminalizados, que regresan aquí a México y que siguen con el mismo estigma por simplemente tener un tatuaje o vestir de cierta forma, y expandir esa idea a pensar que no solamente son las personas bien, sino también las demás personas, los demás jóvenes que no han tenido oportunidad de salir adelante o que desafortunadamente no contaban con el apoyo económico o con el apoyo familiar para poder continuar con su sueño, que no es necesariamente el mismo que yo tenía, por ejemplo, de ingresar a la universidad, graduarme y tener un título. Gracias. No sé si quieres hablar. Me gustaría aprovechar también para que nos pudieran comentar sobre qué realidad enfrentan estos jóvenes en México, sobre todo considerando que poco sabemos los mexicanos de acá, los de solo acá, sobre este tema de tantos jóvenes regresando. ¿Qué enfrentan en términos de discriminación, en términos de y qué podemos hacer para educarnos como sociedad mexicana para integrarlos de maneras más suaves, digamos, a su país, ¿no? Entonces, si pudieran platicar un poquito de esto y cuáles son los retos que enfrentan entonces a partir de esta realidad de no ser tampoco muchas veces bienvenidos en algunos casos. No sé si Nancy. Bueno, antes de abordar esa pregunta, primero quería preguntar ¿cuántos otros Dreamers o jóvenes retornados que vivieron en Estados Unidos están aquí con nosotros hoy? ¿Pueden levantarse o levantar sus manos? Que estén aquí. Al final del panel, si tenemos tiempo, me gustaría que algunos de ustedes también se dieran unos minutos para compartir sus historias, porque en sí cada quien tiene su propia voz y cada quien tiene pues el derecho de definir lo que para esa persona es la identidad Dreamer, si se apropian de esa identidad, porque no todos lo hacen. Y antes de abordar también la problemática de qué enfrentamos aquí en México por testimonio personal, quería también compartir cuál es el vínculo que yo tengo con los Dreamers que vienen y nos visitan hoy por parte del programa Defer Action. Y pues yo diría que yo también estoy aquí por Defer Action.
a resultado de esta acción. Yo, igual como los Dreamers que vienen visitando de Long Beach, que nos acompañan hoy, yo también crecí y pasé la mayor parte de mi vida en el sur de California. Yo también llegué como niña indocumentada y viví casi más de 20 años en Los Ángeles, donde cursé mi universidad en el sistema de California State University. Sin embargo, a mí no me pagaron un vuelo a México, una institución educativa de Estados Unidos, ni el consulado de Los Ángeles. Yo llegué aquí en México después de un viaje de 3 a 4 horas en un camión de ICE, de Immigration and Customs Enforcement, pagado por cortesía del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, en el 2009, cuando yo fui expulsada de aquel país que yo todavía considero como mío. Me llamo Nancy Landa y soy Dreamer deportada. Fui forzada a llegar aquí a México, al México que yo no conocía y que solo conocía a través de una memoria de una niña de 9 años. A un México que a mí también tampoco me reconocía y no me dio la bienvenida ni una introducción al español ni a la cultura mexicana. Así como pretenden estos programas de intercambio académico que se quieren crear, que veo positivo, pero también hay que ver qué más falta y qué más también se puede hacer a futuro. Entonces, si regresé hace 5 años y no soy beneficiaria de Defer Action, se han de preguntar entonces por qué yo digo que vengo aquí por Defer Action. Eso pasó en el 2012 cuando Barack Obama anuncia este programa. Para mí ya había llegado 3 años tarde. Yo me hubiera podido beneficiar de este programa si hubiera pasado en el primer término donde fue elegido Obama. Pero no fue así, y yo viví en la invisibilidad de la deportación aquí en México, y pienso que eso tenemos mucho en común la mayoría de personas que estamos aquí. No hablamos de nuestras experiencias de retorno, ni siquiera a veces hablamos siempre en público porque nos ven raro. Muchas veces no podemos ni compartir la experiencia de que somos los que somos retornados por deportación, porque se tiene un estigma de que tal vez hiciste un crimen o tuviste que hacer algo malo para haber estado en un proceso de deportación. Entonces, es un tabú y es como lo que se tenía hace 15 o 20 años en Estados Unidos, cuando no se decía una persona que era indocumentada. Antes nos decían ilegales cuando yo empecé a asistir a la Universidad de Cal State Northridge. Entonces, yo podría decir mucho más de todo lo que sucede aquí en México, pero pienso, y también quiero que mis compañeros compartan de sus experiencias propias los retos que han tenido también que lidiar, que la mayoría abordan en el tema de exclusión social, institucional y la discriminación que se nos tiene aquí en México. El representante de Educación dice que esta es nuestra casa y nos da la bienvenida, pero así no nos recibe en realidad cuando estamos viviendo aquí y regresamos por retorno forzado. Y pienso también que se tiene que comentar acerca de lo que sucede de Estados Unidos y aquí en México, porque también no somos incluidos en las conversaciones de reforma migratoria en Estados Unidos. Como Gonzalo lo comentó, el discurso público y la retórica es los Dreamers que están en Estados Unidos. Básicamente, si ya no existes allá, si tu código postal no está en Estados Unidos, ya no estás incluido en esa conversación de cómo tú tienes el derecho a también pertenecer allá si quieres, y aquí no te abren las puertas México, no te pone una carpeta roja, no te da programas de intercambio para recibirte. Entonces, nosotros seguimos en el olvido. Pienso que nuestras voces, aunque yo desde el 2012 he sido muy pública con mi historia, antes de involucrarme con el colectivo Los Otros Dreamers y con el proyecto del libro, yo ya había compartido mi historia en mi universidad. Hice un artículo sobre mi retorno forzado, que no lo había hablado en 3 años, y a partir de ahí me conecté con Aileen Truax, que no sé si nos va a poder acompañar, pero ella estaba desarrollando su proyecto del libro Dreamers, que apenas también ya salió en inglés, y es un libro acerca del movimiento de ustedes de Estados Unidos, pero también de los que ya no cabemos en Estados Unidos y los que estamos aquí. Y yo ya llevo 2 años compartiendo mi historia en público y en foros, y todavía no se tiene una respuesta concreta acerca de qué va a hacer también el gobierno mexicano para facilitar una reinserción a México plena.
donde mis estudios en Estados Unidos de Cal State University en Aldrich no son reconocidos por la SEP, donde no se me deja seguir una maestría si no tomo un proceso de revalidación, donde no me van a revalidar mi estudio al 100%, y donde yo me tuve que ir fuera de México para estudiar. En el Reino Unido sí me aceptaron mi diploma de Estados Unidos, donde no tuve que hacer ningún proceso de revalidación, hasta fui becada por el gobierno mexicano para irme fuera y completar una maestría. Entonces así está tan incongruente las políticas de política pública en Estados Unidos, donde se tiene que hacer todo un revamp, como se dice en inglés, empezarlas desde cero para que de veras incluyan a la población de retorno. Se habla acerca de intercambios académicos, se habla acerca de tener una región abierta a la educación y movilidad de conocimientos, donde los mexicanos de aquí puedan ir a Estados Unidos y aprender inglés, y los mexicanos o personas de Estados Unidos puedan venir a México y aprender español, pero los Dreamers y la población en retorno forzado que ha vivido indocumentado en Estados Unidos, no cabemos en esos programas, no cabemos en esas definiciones, y yo no puedo regresar, por ejemplo, a Estados Unidos en 10 años. Llevo 5 y tengo 5 más, y eso sí, un oficial de migración me da permiso, y me podría tratar igual, así como comentó Jill en una entrevista, donde me va a seguir diciendo tal vez no puedes entrar de regreso a Estados Unidos. Entonces esa es la realidad de muchos, y pues esperemos que seguir hablando y tener este intercambio con personas como los Dreamers que vienen de Estados Unidos también puedan abrirse a sus experiencias, y la lucha no nomás es en Estados Unidos, la lucha también sigue, cruza fronteras, y luego a veces estamos en una peor situación. Muchas veces muchos de nosotros tenemos más derechos como personas indocumentadas en Estados Unidos que como mexicanos aquí. La nacionalidad y los documentos no te garantizan una inclusión y una aceptación de un país. Entonces, pienso que debemos ser un poco más críticos acerca de las experiencias y de lo que vemos en México. En México hay muchas cosas hermosas, a mí con el tiempo me ha tocado disfrutarlas también, compartirlas, aprenderlas, pero también fue después de un proceso muy doloroso que todavía muchos de nosotros seguimos viviendo con un trauma. Queremos que nuestras voces lleguen a Estados Unidos, y yo por eso me uní al proyecto de los otros Dreamers con el colectivo y el libro, para que se vea esto, que la lucha sigue y que se tiene que pelear de las dos fronteras, ¿no? Creo que eso es lo que puedo decir al momento, y ya después podemos elaborar acerca más de otra problemática, y yo también invito a mis colegas que también compartan sus historias. Como ven, la mejor manera de conocer a los Dreamers es con sus propias historias, y lo que platican de este libro, el libro de los otros Dreamers, que por cierto lo van a poder adquirir con un donativo allá afuera, a los que están interesados, pues cuenta la parte humana de estas realidades, ¿no? Pero me gustaría ver cómo es que se están organizando los Dreamers en México. Está el colectivo y podemos ahondar un poco a eso y qué es lo que están haciendo, cómo le van a hacer. Y también me gustaría que tuviera la oportunidad Maru de comentar sobre cómo se está organizando Dream in México, cómo empezó Dream in México. Yo les cuento que hace 3 años una persona, contacto común con Daniel Arenas, que es uno de los fundadores de Dream in México, del TEC de Monterrey, nada que ver con cosas de migración, nada, me habla y me dice, no, pues hay un grupo de jóvenes en el TEC de Monterrey, que están armando, que hicieron este proyecto, ellos mismos son retornados, y más están pensando en cómo otros en Estados Unidos pueden voltear a ver a México como una alternativa para venirse a estudiar o a trabajar a raíz del tema de las deportaciones y de la crisis económica. Y la verdad tengo que decir que me sorprendió, porque efectivamente en este tema es emergente realmente. Estos jóvenes, las necesidades de estos jóvenes son distintas que las de otros migrantes de retorno, y las demandas son distintas, las capacidades son distintas, y trabajamos con ellos pues por los últimos 3 años. Afortunadamente en la US Mexico Foundation el año pasado pudimos aprobar un primer donativo para una pequeña organización incipiente que se llama Dream in México, y me gustaría que pudieras platicarnos, Maru, un poquito de su trabajo, porque es una de las cosas que traen en el chip los Dreamers de Estados Unidos a México cuando vuelven voluntariamente o son deportados, es finalmente
esto que nos hace tanto falta en México, que tiene que ver con la noción de comunidad, de participación activa en tu comunidad, de ser un ciudadano vinculado y de ser un ciudadano corresponsable de los temas que te importan y te tocan, y ser un ciudadano activo. Y parte de esto creo que tiene que ver con que ellos mismos hayan generado, desde que llegaron, una organización como esta, porque saben que organizados y asociados pueden hacer más, aunque en México la sociedad civil de pronto también tiene muchos problemas porque todavía estamos en muchos sentidos aprendiendo. Entonces, ¿nos puedes platicar de Dreaming México? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué retos tienen? ¿Qué están trabajando para el tema de la inserción laboral y educativa? Y si ha cambiado en algo su visión a partir de, al principio pensaban que esto era para traer talento de Estados Unidos a México, y ahora ¿en dónde están al respecto? Brevemente les voy a contar cómo es que yo me uní con los otros Dreamers, con el colectivo, con Dreaming México, con la US Mexico Foundation. De los 8 años a los 22 crecí en Estados Unidos, en Nueva York. Mis padres emigraron de Puebla, cruzamos indocumentados por Nogales. De un día a otro llegamos a Nueva York y la idea siempre de mis papás fue migrar a Estados Unidos para darnos una oportunidad para tener educación y tener derecho a los servicios básicos que eran, pues, que nos dieran de comer diario, que ellos pudieran trabajar. Durante todo ese tiempo que estuve allá, los 14 años, crecí sabiendo que era documentada, que mis oportunidades eran muy limitadas, pero aún así, gracias a la ayuda de muchísima gente externa, mi familia, mis maestros, que la verdad sin ellos, sin el apoyo que tuve de parte de ellos, sin unos mentores también, tal vez no hubiera continuado y terminado la licenciatura, pero llega al momento de graduarme en el 2005, ya que se había cumplido como el sueño con el que habían viajado mis padres y el que yo había tenido también desde chica. Me graduó, pero pues ahora este título, ¿qué, no? ¿De qué me va a servir si no tengo papeles y voy a seguir indocumentada? Entonces, desde ese momento había muchas lágrimas, tenía mucha rabia, estaba muy enojada con mis papás también hasta cierto punto por lo mismo, porque dije, bueno, pues me trajeron, pero ¿para qué me trajeron si no voy a poder hacer nada con este título? Decido entonces regresar a México. Fue un proceso muy largo en pensar. Yo no le dije a mis papás hasta como 2 semanas antes de regresarme a México porque no quería que ellos me dijeran, estás loca, no te vayas, ¿qué vas a hacer? Les digo, y sucedió eso, estás loca, ¿qué vas a hacer? Quédate, te reembolsamos el dinero del boleto, no te preocupes, aquí puedes trabajar. Pero yo decido entonces regresar a México en junio del 2006, regresé con la idea, igual como mencionó Jill sobre Patricia, quería encontrarme no solamente con mi identidad, sino también con mi dignidad, y quería tener el sabor de esa libertad de poder viajar libremente, sin estar expuesta a que me puedan deportar, o el estar encerrada solamente en esta jaula y nada más estar en esta cajita de lo que era Estados Unidos para mí. Regreso y sí pude viajar, me fui a Sudamérica 2 meses, después regresé también muy crítica de los Estados Unidos y de lo que había estado viviendo allá, lo cual no lo había hecho durante casi todos los 14 años que estuve como indocumentada. Regreso, encuentro trabajo y en un call center, de hecho, que es donde conocí a muchos de los jóvenes, de los que comentaba antes, que no habían tenido tantas oportunidades como yo, que no se habían encontrado con personas que los pudieran apoyar. En el 2012, que es cuando conozco a Jill, igual y también empezamos a platicar sobre las personas que ella conoce, sobre las personas que he conocido durante el trabajo en el call center. En el 2013 me uno a Dreaming México, es donde conozco al cofundador Daniel, que también creció como indocumentado en Carolina del Norte por 14 años, quien regresó a México para poder terminar la licenciatura, ya que allá le iba a ser imposible. Y la idea detrás de Dreaming México es apoyar en la reinserción educativa aquí. Surgió con traer estudiantes de Estados Unidos que no tenían oportunidad de estudiar allá para que lo hicieran aquí en México. En el 2012, cuando fue aprobado DACA, empiezan a bajar los números de personas que estaban interesadas en viajar a México para terminar su licenciatura.
fue cuando también empezamos a ver que no solamente eran personas que estaban interesadas en estudiar, sino también personas que regresaban y que necesitaban trabajar, y que no solo eran por retornos voluntarios, sino también debido a las deportaciones. Lo que estamos haciendo ahorita, tenemos un hotline donde las personas llaman, les damos asesoría sobre cómo ingresar a la escuela, cómo llevar el proceso de revalidación. Estamos en diferentes estados los tres. Yo estoy en el Distrito Federal y Puebla, Daniel está en León y otro compañero está entre Hermosillo y Monterrey. Con el aporte que nos ha hecho la US Mexico Foundation, este aporte semilla para que empecemos a florecer y a ahondar en los programas que tenemos planeados, también es la idea de apoyarles en encontrar trabajo, crear una bolsa de trabajo solamente para las personas, pero para los jóvenes que nuevamente no buscan estudiar, sino quieren trabajar, que traen experiencia de Estados Unidos, que ya también traen su título y que lo que a ellos les interesa es trabajar todo lo que han estudiado o ponerlo en práctica. No sé si Mercedes tenga algo más, pero pues eso para nosotros ahora es Dream en México. Igual pueden encontrarnos en la página dreamenmexico.org o acérquense a mí, voy a estar aquí en la conferencia durante todo el día, también estamos en Facebook y pues muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. A mí lo que me gustaría recalcar del trabajo de Dream México tiene que ver con que si hace 4 años, 2011 se fundaron con esta idea de traer a jóvenes talento de Estados Unidos a México que estuvieran interesados en considerarlo como una alternativa, dado el movimiento migratorio. Este tema está sucediendo continuamente, hay DACA, salen cosas, están cambiando las cosas, pues ahora más bien se dan, y por el otro lado se dieron cuenta que la exigencia no es tanto, el servicio que pueden prestar no es tanto a los que están en Estados Unidos que vengan ahora, porque con DACA pues ahora tal vez menos, algunos sí consideran venir a México, pero tal vez menos porque tienen por el momento la posibilidad de seguir allá, pero más bien el tema de darse cuenta que hay ya había tantos en México en estas condiciones que su propio servicio, su propio trabajo ha tenido que irse modificando en un lapso de 4 años, de 3 años de trabajo. O sea, esto es una cosa cambiante y creo que es parte de lo que venimos a hablar acá, ¿no? De lo que sigue, de cómo tenemos que estar listos para movernos según políticas migratorias allá y acá, ¿no? Y en ese sentido me gustaría pedirle a Nancy si puede ahondar en el tema de la demanda colectiva que se está llevando a cabo para justificar el retorno legal de Dreamers por DACA, que firmaron retorno voluntario. Bueno, en el tema de qué es lo que pedimos, obvio creo que muchos de ustedes pueden percibir que hay mucha enojo, a veces indignación por las experiencias que hemos vivido, pero también creo que estamos en un proceso de transformar eso a que sea algo constructivo y donde se pueda crear una comunidad que empuje. Y lo que estamos pidiendo nosotros es el derecho de pertenecer aquí y allá, por eso el hashtag de aquí y de allá. Y parte de eso no nomás es nosotros, no estamos pidiendo sueños en México, muchos de nosotros, no estamos pidiendo algo que no es posible para la mayoría de la población aquí en México. Lo que estamos pidiendo es de que no se nos discrimine por haber vivido fuera en Estados Unidos y de que se nos acepte como personas biculturales y bilingües que somos aquí, porque podemos aportar mucho también para México. Pero en la lucha también de poder ser reconocidos en Estados Unidos, han habido algunos esfuerzos recientes para ayudar a que las personas puedan retornar a Estados Unidos. Obvio, DACA, ni DAPA, ni las acciones ejecutivas que están ahorita, ni una reforma migratoria ha contemplado un retorno, pero mínimo una demanda de ACLU en la zona de San Diego que se hizo reciente, que se ganó, da la oportunidad a muchos que fueron forzados a firmar una salida voluntaria. Por ejemplo, yo no califico para eso y confunde mucho a las personas porque en los medios se habla, los deportados ya posiblemente pueden retornar por esta acción, pero pienso que se tiene que hacer una distinción de una persona que es removida por un proceso legal. En mi caso yo fui víctima de fraude notarial.
Entonces yo tuve un proceso legal donde nos mintieron del proceso, nos expusieron a inmigración y nosotros ya no tenemos una manera legal para poder regresar. Pero muchos que no vieron un juez, que nomás los detuvieron, que estuvieron detenidos y fueron engañados por inmigración, por malas prácticas, por no tener transparencia en ese proceso, posiblemente puedan pedir el derecho de tener una audiencia y un proceso y a base de eso regresar a Estados Unidos. Entonces, se tiene más o menos un año para buscar ese tipo de personas aquí en México. Habemos muchos, pero como he comentado, pues la mayoría están invisibles, no se identifican, no saben de la información y que este proceso pueda beneficiar a muchas familias que están separadas. Entonces, pienso, se ha difundido un poco en Estados Unidos, pero pienso que aquí en los medios en México también tiene que difundirse porque si es una opción para muchas personas y estaban estimando que cientos de personas pueden calificar para esto, que lo hagan. Entonces, para nosotros pues es la difusión de información creo que es lo más clave porque no la hay y pienso que aunque tenemos muchos aliados también en Estados Unidos, esto de la deportación y ya no estar en Estados Unidos es como un hoyo negro, un black hole que muchos no saben ni cómo ayudarnos tampoco y a veces ni nosotros mismos sabemos como cuáles son nuestras opciones también para poder visitar o hacer acciones más directas, más militantes, ¿no? Entonces creo que estamos en proceso de reflexión y pues para los que están activistas en Estados Unidos, pues el movimiento Dreaming tomó más de 10 años para que llegara a lo que es hoy. Entonces yo pienso que para nosotros también nos va a tomar mucho y también verlo como que no nomás somos los Dreamers o jóvenes retornados, que hay toda una diversidad de población. Por ejemplo, yo cuando regresé yo estaba viviendo en Tijuana y también había visto los veterans, deported veterans, o sea, personas que pelearon para Estados Unidos en el Army y fueron deportados por una infracción, una ofensa donde a muchos tenían su residencia permanente, se las quitaron y los deportaron después de vivir más 20, 30 años, pelear, defender a Estados Unidos y todavía son exiliados aquí en México. Entonces pienso que hay mucho que hacer para pelear por nuestros derechos aquí en México, pero también para Estados Unidos. Y pienso que la oportunidad para los que nos visitan es también ver cómo ustedes ponen o dan esa presión política desde Estados Unidos. Yo, por ejemplo, yo aprendí conectándome con las personas aquí que uno en Estados Unidos como mexicano puede votar en las elecciones aquí en México. Entonces es una manera de participar. Obvio tiene sus retos porque el IFE que te piden y todo el papeleo que a veces es complicado y burocrático y a veces no te dan para ejercer ese derecho que tenemos, pero pues pienso que da la oportunidad para ver cómo luchamos juntos, cómo ponemos presión de los dos lados de la frontera. Muchas gracias. Sí, vamos a tener un momentito para poder compartir las historias de algunos otros Dreamers que vinieron, algunos de más lejos que otros, pero gracias por estar acá, nada más para que se preparen y que nos estemos listos. Lo que dicen, bueno, dentro de todas las cosas que dice Nancy, hay un tema muy grande que es ¿dónde están los Dreamers en México? ¿Cómo los encontramos? La experiencia del retorno es una experiencia tan solitaria y en muchos casos pasan por temas de salud mental, de depresión, de aislamiento, de evidentemente esta falta de posibilidad de cómo conectar, cómo abrirte, cómo vincularte a una nueva realidad. Que un esfuerzo muy grande que creo que todas las organizaciones que representamos o las iniciativas que representamos en esta mesa estamos tratando de llamar a los Dreamers, ¿dónde están? Y para eso los invitamos a que se conecten sobre todo en nuestras redes en Facebook, Dreaming México, los otros Dreamers, y el colectivo, el libro y la US Mexico Foundation. Me gustaría aprovechar tantito el tiempo para anunciar, por ejemplo, 2 iniciativas que estamos haciendo y ojalá que pudiéramos pasar la voz. Una en colaboración, la US Mexico Foundation en colaboración con Dreaming México y con la Embajada de Estados Unidos, estamos diseñando un programa piloto y tratando de identificar a 120 Dreamers en Guadalajara, León, en esa región, en Puebla y en la zona metropolitana del Distrito Federal,
para que puedan ser capacitados reconociendo su habilidad bilingüe y bicultural, capacitados aquellos que tienen interés no solo, de dar clases porque tengan vocación de ser profesores de inglés, y estamos buscándolos, así es de que pasen las redes, tuiteen, hagan todo, porque estamos buscándolos para poder recibir una capacitación gratuita con una certificación que respalde su habilidad, y puedan entonces continuar con un camino profesional en el ámbito de la docencia del inglés, privada, pública, lo que quieran, ¿no? Pero un poquito abrir ese camino por un lado. Por el otro lado también hay otra oportunidad y estamos en las redes, en las mismas que mencioné, buscando los Dreamers que puedan participar en un programa pequeño que tiene una organización que se llama Fundación Infantia, que busca ahora a jóvenes retornados con esta habilidad bilingüe y bicultural y muchas veces con este sentido de servicio al cliente, digamos, porque han trabajado en summer jobs y cosas así en Estados Unidos, en donde eso puedan transportarlo a la industria del turismo en México. Entonces también se están ofreciendo oportunidades de capacitación en ese caso y me gustaría mencionarlo para que ojalá pasemos mucho la voz al respecto. Me gustaría también aprovechar que tenemos a Jill aquí, teniendo en cuenta que esto es un seminario con un ángulo académico, para que nos platique un poco en dónde estamos en términos de información, de dónde están los Dreamers, qué les pasa, qué necesitan en México, datos, quién está haciendo y qué hace falta. Pues la verdad, yo estoy aquí como investigadora activista independiente, y para el libro que se publicó el año pasado, la única cifra que pudo sacar basado en el census de 2005 a 2010 y varios números, y yo pues jalando números, haciendo comparaciones con la ayuda de otros académicos sociólogos, pues saqué un número de 500,000. Estamos hablando de 500,000 jóvenes entre 18 y 35 años que han regresado a México que habían regresado en este periodo de 2005 a 2010. Realmente estas cifras ya están bastante antiguas. Estoy esperando ansiosamente para que alguien saque una nueva y mejor cifra. Sabemos que hay algunos académicos y proyectos a pie para buscar estas cifras en Zacatecas, uno de hecho con alguien de Claremont College, William Pérez, Dr. Zamora en Zacatecas y otros, y estamos esperando pues que estos números aún mejoren, porque la verdad es que no tenemos estas cifras justo por la naturaleza de la frontera, ¿no? Que está militarizada, pero está militarizada para ingresar a los Estados Unidos y no hay conteo de quienes están cruzando hacia el sur, no hay estos números. Entonces tenemos que estar más creativos como académicos buscando estos números, también para entender mejor los números que nos del gobierno estadounidense sobre la deportación por edad, por razón, el firmar salida voluntaria, que de hecho sí es una deportación porque viene con un ban y todos los penalidades para una vez que están en México. Entonces realmente lo que puedo aportar es que es una llamada al público estadounidense y México, de la sociedad civil, de los académicos, que seguimos prestando atención a esta cuestión que urge tanto y que realmente solo va creciendo. DACA y DAPA sí están en una respuesta muy importante, pero es un paso en un camino muy largo y es temporal y no sabemos qué va a pasar en 1 año, 2 años. Hasta DAPA está en cuestión legal ahora. Entonces es sumamente importante que más y más personas estamos prestando atención y nuestras habilidades y nuestras instituciones a estos jóvenes y los niños y las familias retornados en México. Muchas gracias. Así es de que los académicos de aquí pónganse a hacer estudios, a generar información que urge, para generar programas, para motivar al gobierno, incluso con datos duros en muchos casos que nos hacen falta. Me gustaría
ya un poco cerrando para poder dar paso a que los otros Dreamers que están allá abajo puedan subir, pudieran nada más comentarnos el potencial que tiene el ser de aquí y de allá para transformar a futuro un poco la realidad y las impresiones que tenemos de los dos países. Digamos que los Dreamers de allá son de acá y los de aquí son de allá, tienen esta identidad binacional y bicultural, y qué fortaleza creen que tiene eso para un cambio significativo del futuro, digamos, de acercamiento de nuestros dos países. Y es un poco como un panorama un poco onírico quizás, pero si podemos pensar en las perspectivas positivas de la relevancia de ser de aquí y de allá, y qué podemos hacer, qué puede pasar con eso, qué podemos generar. Algo muy breve, pienso que nosotros podemos ser puentes entre dos naciones. Y abarcar pues toda la rama de la sociedad, ya sea estos tratados de comercio que a veces no tienen una perspectiva de dos lados, ¿no? La movilidad de capital humano que pienso que se tiene que hacer, pero nomás es privilegio para personas, no es un derecho. Y yo pienso que los movimientos transnacionales tienen que ser ya transnacionales porque, por ejemplo, los centros de detenciones son transnacionales, la opresión de los migrantes es un movimiento, eso pasa globalmente. Entonces yo pienso que no nomás es el potencial, sino que urge a que hagamos algo juntos. Entonces yo tengo esa urgencia, pero a veces no sé ni en qué camino sería mejor para de veras tener una respuesta pronta, pero pienso que muchos juntándonos y uniéndonos va a crear ese cambio, y pienso que lo primero que nosotros tenemos que hacer aquí en México, como lo hicieron en Estados Unidos, come out of the shadows of return, ¿no? O sea, hay que salir, hay que hablar, hay que comentar quiénes somos y cambiar la conversación pública que se tiene en México de quién es un retornado y quién es un deportado, porque hay diputados y senadores que dicen que venimos inmigrantes en general, que somos criminales, que trabajamos, que somos un riesgo a la ciudadanía en México, ¿no? Entonces pienso que todo eso se tiene que atacar y no va a suceder si no nos unimos. Entonces creo que la posibilidad es crear puentes aquí. Pues quiero comentar una acción que varios de nosotros han estado participando, es para pues apoyar y promover la participación de jóvenes adultos retornando y deportados que hablan inglés súper bien, a veces hablan inglés con más fluidez que español, y que ellos se certifican como maestros de inglés en las escuelas aquí en México, porque ya de hecho es obligatorio que los niños reciben inglés en las escuelas públicas. Hay una falta de instrucción en inglés adecuado. Además, estamos hablando de miles y miles de niños, que en la próxima mesa va a hablar, que están regresando a las escuelas públicas y que hablando inglés y no tienen apoyo ni recursos allí en las escuelas aquí en México. Entonces, los mismos jóvenes adultos que hablan inglés pueden ofrecer un espacio bilingüe y bicultural en las escuelas para esos niños retornados. Entonces estamos, pues, yo creo que de varios ejes buscando fomentar y apoyar una iniciativa donde encuentran empleo en la instrucción de inglés los jóvenes adultos aquí en México, que realmente responde a una problemática crítica en México ahora. Bueno, Nancy mencionó mucho de lo que iba a decir en mi respuesta, pero a mí lo que me gustaría mencionar es que hemos estado trabajando con el gobierno de aquí y reunión tras reunión, y que se pospone y que vengan otro día y que en último momento nos dejan colgados. Entonces, qué mal que se haya ido el secretario, ¿verdad? Porque también tengo una crítica hacia eso. Si tan fácilmente se puede aprobar la reforma energética en tan poco tiempo, ¿por qué no lo podemos hacer con lo que es el pedir el apostille, el tener la revalidación? Tenemos todo para hacerlo. Y él mencionó afuera en una conversación que estábamos teniendo que han venido trabajando en esto 30 años.
¿Es que la educación no es redituable o no es una buena inversión para ellos? ¿O qué es lo que está sucediendo? ¿O qué es lo que les pasa por las mentes a ellos? ¿Es que no van a tener ese dinero o los bolsillos llenos inmediatamente al no aprobar una reforma educativa y al dejar que siga pagando y que sigan migrando gente, que las familias sigan separándose entre México y Estados Unidos y que Estados Unidos haga más fuertes sus leyes antiinmigrantes? Entonces nada más les quiero dejarlos con esa reflexión y con ese pensamiento en qué es lo que también nosotros como sociedad necesitamos hacer para yo también, María Eugenia, presionar y ya dejar de decir, no, una cita más, una reunión más. No, ya queremos ver acciones concretas para dejar todos esos 30 años y que ya se haga en este año, ya se haga para el próximo año, para ya todas las personas que están en limbo y que no han podido revalidar o que no tienen oportunidad de llevar a cabo el proceso de la apostille. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestras superpanelistas. Desafortunadamente, como se dieron cuenta, Aileen no pudo conectarse. Esperamos en el futuro poder tener otros buenos diálogos con ella y dar paso a que nos pudieran compartir un poco su experiencia, Jorge, Maggie y Azul. Si quieren pasar a compartir brevemente su experiencia, y me gustaría sobre todo que lo hagan un poco como pensando en dar un mensaje a la sociedad mexicana, educarnos a esta realidad que ustedes viven y qué tenemos que aprender, qué lección nos dan, digamos. Entonces, ya vi, Maggie, estás muy cerca, ven. Jorge. Bueno, pero si quieren subir, ¿no? Para que los puedan ver y está en el webcast. Y no sé si, sí, por favor. Quédense aquí. Bueno, quédate aquí. Y Azul. Ahí viene. Empezamos contigo, Maggie. Gracias. ¿Y de dónde vienes? Buenos días. Mi nombre es Magdalena Loredo. Yo crecí en Estados Unidos. Mis papás me llevaron cuando tenía 2 años. Ahí viví lo que fue hasta los 18 años. El inglés fue mi primer idioma. Viví mi infancia en Texas y después mi teenage years los viví en Georgia. Yo tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida, que fue regresar a México. Y no ha sido fácil. Llevo 6 años aquí. Tuve 5 años, yo creo 5 años y medio, en el Black Hole. De hecho, justamente hace unos días, ayer, estuve revisando mi Yahoo email y tenía muchos emails del año 2006, que yo estaba en mi sophomore year, donde yo busqué alternativas, busqué becas, contacté universidades, todo en Georgia, precisamente porque yo no sabía qué hacer. Al ver esos correos, dije, o sea, yo sí intenté, yo sí luché por quedarme. Sorry. You're good. Esos correos me hicieron ver que incluso tengo correos de que le mandé al TEC de Monterrey, de que le pregunté incluso al consulado que qué necesitaba yo, porque estaba pensando en irme a México a estudiar. Y nunca me dieron una respuesta, nunca me dijeron, ¿sabes qué? Vas a tener que apostillar, vas a tener que ir a tu primaria, a tu secundaria, a tu prepa, vas a tener que pedir un transcript notarizado, vas a tener que hacer tu diploma notarizado. O sea, nadie me lo dijo. Yo aquí tuve que ir al lugar en San Luis Potosí, porque vivo en San Luis Potosí, donde tuve que estar como más de un año yendo una y otra, porque solo hay una persona que me puede asesorar con eso y esa persona nunca estaba.
Esa persona nunca estuvo y es, yo creo, una persona que no te da alternativas, solo te dice, si no tienes esto y esto, con la pena. Me tomó más de un año hacerlo, tuve que hacer todos mis trámites vía email, contactar primaria, secundaria, prepa, Justins, porque hasta mi diploma no tenía ya, que se había extraviado. Gracias a mi hermano, él pudo ir a todos esos lugares, pero me estoy dando cuenta que siento como que perdí 5 años de mi vida. Ahora estoy estudiando, estoy en la universidad, estoy estudiando turismo. Me encanta el turismo y estoy conociendo este país. Sin embargo, yo no hice nada, o sea, no hice ningún crimen. Viví de los 2 a los 18 años, ese es mi país. Ahí es mi comunidad, todo el servicio social que hacía la gente. Y después de ayer de yo ver esos correos electrónicos, es algo que todavía me duele contar y contar y contar. Pero lo voy a hacer porque quiero unirme junto a estas grandes personas y grandes amigos, que gracias a ellos yo me di cuenta que no era la única aquí. Gracias a esa unidad, a ese respaldo, a esa solidaridad, me estoy dando cuenta que no soy la única y que nos queda mucho por hacer, y creo que debemos unirnos aquí en México y allá en Estados Unidos, porque a fin de cuentas, they're both my countries. Gracias. Bueno, yo voy a tratar de ser breve. Mi nombre es Jorge Lerma. Yo viví 16 años en Estados Unidos, viví en Los Ángeles, California, y en Seattle, Washington. Y lo que a mí me gustaría dar como mi testimonio es que por azares del destino, gente como yo ya estamos aquí en México. Ya sea lo que pasó, ya nos resignamos y ya estamos tratando de empezar una nueva vida aquí, borrón y cuenta nueva. Y lo que me he dado cuenta es que creo que al menos yo siento que para el gobierno somos invisibles. Y como en otro evento que había acudido la semana pasada también sobre migración, decía el gobierno, mientras los inmigrantes estén en Estados Unidos y envíen remesas, bravo, bravo, los inmigrantes, les vamos a dar sus identificaciones y todo. Pero una vez que ya regresaron aquí, que no envían remesas, somos invisibles. Tenemos el problema de educación, que a mí me afecta directamente, de revalidación de estudios, que es un super rollo burocrático que te piden, como se ha comentado en esta mesa, apostillados, documentos por notarios, sellos del condado. Ya que tienes el apostillado, aquí en México necesitas traducciones por perito oficial, ya que necesitas eso, necesitas llevarlo a la SEP y pagarle 500 pesos. Y son obstáculos y obstáculos. Creo que es en el interés del país que gente que vivió en el país, que es bilingüe, que trae de estudios de allá, que continúen sus estudios, que salgan adelante. Pero aparentemente es lo contrario. Yo también traigo estudios de Estados Unidos, estudié ingeniería eléctrica, y el revalidarlo es técnicamente imposible, porque en adición del apostillado y de la traducción por perito oficial, me piden que cumpla con el acuerdo 286. Y el acuerdo 286 dice que necesito una opinión técnica de una universidad de aquí de México, que una universidad de aquí diga básicamente, sí, tu licenciatura es válida, y adicionalmente que el 75% de mis estudios sea similar a un programa de aquí de México. Eso lo hace técnicamente imposible. Simplemente si estudias una licenciatura en Puebla y te vas a otro estado de la República, encontrar un programa que sea 75% similar es difícil. Ahora, si traes estudios de otro país, es técnicamente imposible. Y con eso no podemos obtener una cédula profesional, no podemos estudiar una maestría porque nuestra licenciatura no es válida. Entonces, oficialmente nuestra licenciatura de allá no es reconocida por nuestro gobierno. Y a mí me parece absurdo,
porque como lo comentaba anteriormente, es en el interés del país que gente como yo que vivimos allá y por azares del destino estamos ahora en México, queremos contribuir al país, queremos trabajar, queremos utilizar nuestros estudios, pero no podemos por estos todos topes que tenemos, topes burocráticos. Y ojalá que fuera al revés, que el gobierno nos impulsara para continuar con nuestros estudios. Y en conclusión, pues creo que quisiera que, como mucho se comenta, el gobierno de Estados Unidos necesita extender DACA, necesita la reforma migratoria. Creo que aquí en México también tenemos mucho trabajo por hacer, tenemos mucho por exigirle en el sector de educación, en el sector de salud, en el sector de trabajo. Yo tengo 33 años y me cuesta trabajo encontrar trabajo. Tengo 4 meses buscando y no encuentro. Entonces creo que quisiera tomar ese tema. Sí, qué bueno que hay mucho trabajo que hacer en Estados Unidos, pero aquí en México también hay mucho trabajo que hacer. Como ciudadanos mexicanos, ahora le debemos de exigir a nuestro gobierno que en lugar de que nos detenga, nos ayude para superarnos y salir adelante. Y con eso quisiera concluir. Gracias. Buenos días, me llamo Azul Uribe y me gustaría hacer un ejercicio de solidaridad con ustedes. Así es que voy a pedirles a todos aquellos que no son retornados que por favor cierren los ojos. Si no es un migrante retornado, por favor cierre sus ojos. Ahora, tú has ido a un viaje muy emocionante. Has podido conocer tu tierra como no la conocías antes. Has visto a gente, has disfrutado de la comida y vas de regreso a casa. Sientes como tus pies tocan el suelo del aeropuerto, liso y frío, y sientes el cansancio de ese fin de semana tan divertido. Al llegar al contador de boletos, ves como cada uno de tus amigos, uno por uno, muestra su pasaporte y les dicen que entre al avión. Pero cuando llega tu turno, a ti te dicen que no puedes pasar, porque el gobierno estadounidense te ha negado la entrada. Estás en México ahora, permanentemente. ¿Qué sientes? ¿Estás preparado? Piensa en el sentimiento que tienes y siéntate con ese sentimiento. Ahora pueden abrir los ojos. A muchos de nosotros no nos tocó boleto de regreso, solo nos tocó boleto de venida. Y nos ha tocado conocer un país de una manera que no hay ningún libro que lo explique. Yo soy una persona que me gusta mucho leer y recuerdo que buscaba por Amazon como libros y recursos de los cuales yo me podría informar. Y lo único que encontraba era libros de cómo ser expatriada en los Estados Unidos. Porque un americano que viene a México es un expatriado, no es un inmigrante, aunque esté haciendo exactamente lo mismo que nosotros hacemos al irnos. Para mí, lo que se ha significado regresar ha sido un revoltijo de cosas. ¿Por qué? Porque hace 1911 días que yo no me siento en la mesa de mi madre a comer con ella. Yo no pude ir a la boda de mi hermana, no conozco a mis 2 sobrinos menores. Cuando yo venía en mi vuelo de regreso, le tuve que decir a mi madre que no llore porque iba a asustar a mi sobrina, que solo tenía 3 años, y que no iba a entender la complejidad de que su tía favorita, bueno, me gusta pensar que era su tía favorita, estuviera regresando para no volverla a ver en mucho tiempo. Vi cómo su mano pequeña se despedía de mí y con todas las agallas que me quedaban, me volteé y sonreí y me despedí. Y vi cómo mi mamá se aguantaba y cómo mi hermano se aguantaba. No conozco a mis sobrinos, no me tocó ir a la boda de mi madre.
y no me toca sentarme en la mesa de mi familia. Pero hay muchas cosas buenas que a veces sí me tocan. Me tocan un 16 de septiembre que no sabía cómo era. Me toca conocer la bondad de la gente, que hay mucha gente buena en México. Pero también me toca oír cómo soy pocha o como no tengo derecho a opinar en la política porque pues no soy de acá, yo no crecí acá, no soy mexicana. Me toca oír cómo le dicen a mi novio que qué hizo para conseguirse una novia americana. Me toca ver cómo la gente me dice que soy ridícula y sentimental por querer llorar cuando oigo el himno nacional americano. Me toca oír cómo mis propios políticos dicen que 14 personas que vienen de visita con las mejores intenciones y una buena actitud representan a gente como a mí que ni siquiera es escuchada, que como decía Maru, se nos dice una y otra vez, regrese para la siguiente junta, escríbanos propuestas, haga tal cosa por nosotros y nosotros ahí pacientemente, bueno, a veces no tan pacientemente, pero intentamos hacer la lucha. Hay muchas veces que amo estar en México, pero hay tantas veces que lo odio porque extraño a mi familia. Y es complicado vivir con esas dos cosas, ese amor a la patria y ese amor a los Estados Unidos. Pero estoy tratando de hacer la paz con eso. Lo que yo pediría de ustedes es, traten de ver aquellas voces o escuchar aquellas voces que no necesariamente tienen la plataforma que a muchos se les da. Y recuérdenos, nosotros les queremos y queremos hacer la diferencia juntos. Gracias. Muchísimas gracias a todos por compartir de manera tan personal su historia. Quisiera agradecer aquí a todos los otros Dreamers que compartieron su testimonio y también a nuestras tres panelistas, Nancy, Jill y Maru, por haber tenido un panel, creo que fue interesante. Y le doy la palabra al profesor Armando porque tiene unos mensajes que darnos. Sí, muchas gracias y muchas gracias a ustedes por venir de tan lejos y compartir la emoción y que creo podemos compartir más tarde.